Ya en el año 2009-2010 preguntábamos a la consejería qué pensaban hacer con la finca Cabanada, que se encuentra cerca, entre Ñíguez y Penzola, ahí en la montaña de Castropol, y que había sido adquirida en el año 2007 por casi 200 millones de las antiguas pesetas, es decir, 1,2 millones de euros. Le preguntábamos en aquella época a la consejera qué pensaban hacer, porque evidentemente una zona de difícil acceso, una zona sin mantenimiento, unas edificaciones sin mantenimiento como las de la finca Cabanada, el presagio que teníamos no era bueno, en el sentido de que había empezado a agrietarse la pared de la casona, que el tejado había empezado a caer, y de no tomar medidas rápidamente, pues aquello pensábamos que se iba a venir abajo. Desgraciadamente, pues efectivamente, este fin de semana he estado allí visitando la finca acompañada de Álvaro Queipo, el portavoz y presidente del Partido Popular de Castropol, concejo al que pertenece este conjunto etnográfico, esta finca, y bueno, pues lo que anunciábamos desgraciadamente hace 3 o 4 años, pues se ha convertido en realidad, es decir, aquel conjunto etnográfico que, bueno, si algo había justificado su adquisición no era tanto el terreno, porque terreno hay en abundancia por la zona para poder disponer de él, sino, bueno, pues que era la singularidad que tenía, pues de una serie de edificaciones, entre ellas una casona típica de asturiana del occidente, con una ferrería al lado, con, una serie de edificaciones de 1860, en concreto la ferrería y la casona, que según un proyecto que manejaba en su momento en el año 2007 el Principado y que había justificado su adquisición por ese precio, pues la idea era, hay unas escuelas antiguas allí al lado, las escuelas del Rosso, que tenía previsto pues hacerse un aparcamiento, tenía previsto hacer ahí una especie de bar, establecimiento de hostelería, y desde allí pues una senda que comunicaría con la cascada del Ciollo, que está allí en las proximidades. De esta cascada del Ciollo saldría otra senda también hacia finca Cabanada, y en esta finca pues en principio se tenía previsto hacer un complejo hotelero, un hotel, casa rural, casona, en fin, algo así, y en la ferrería pues tenían previsto hacer un museo, un centro de interpretación, algo cultural. Bien, esto era en el 2007, se compra la casa y la finca, es una finca grande, una finca de 100 hectáreas, se compra en el 2007. Nosotros preguntábamos 3 años después, en el año 2000, la última de 2009, 2010, qué pensaban hacer con eso, ya que se habían gastado pues 200 millones de las antiguas pesetas. Lo lógico era que si era un proyecto se llevase a cabo de forma inmediata, por eso que acabo de señalar, porque son casas, edificaciones muy antiguas que si no tienen un mantenimiento adecuado, pues se deterioran rápidamente. Bueno, pues este sábado, visitando la finca y las edificaciones, pues nos dimos cuenta que efectivamente la casa prácticamente está en ruinas, se ha venido abajo pues casi todo, 2 o 3 fachadas, el tejado, y el resto de las edificaciones pues están parecidas, las que no han caído pues están a punto de caer, comidas por la maleza, y los accesos, nosotros tenemos que bajar monte a través porque los accesos están impracticables, es decir, que mucho nos tememos, y así lo anunciábamos, que el 1.200.000 euros que se invirtió allí pues haya tirado, no voy a decir a la basura, porque efectivamente hay una finca grande, aunque nos parece que no tiene ese valor que se pagó por ella, porque no estamos hablando de una zona costera, no estamos hablando de una zona de fácil acceso, estamos hablando de una zona montañosa, con accesos muy complicados, pero bueno, en cualquier caso, nosotros lo que vamos a preguntarle a la consejería es qué tiene pensado hacer, si definitivamente dejar que se caiga todo, que es lo que parece que va a pasar con las edificaciones, lo que no se ha caído ya, pues caerá en breve si no se hace algo, y lo que sí pensamos es que al menos, o una de dos, o que traten de vender esa propiedad por si puede haber algún particular interesado y tratar de recuperar, no todo, porque eso va a ser imposible, pero una parte del dinero que se invirtió ahí, si es que no tienen previsto hacer nada, o que se haga pues un plan de actuación forestal, por lo menos para repoblar esas 100 hectáreas que sirvan para producir algo, porque ahora mismo pues están absolutamente improductivas. Estamos hablando
de una propiedad que es del Principado de Asturias, es decir, que ha adquirido, desembolsando dinero, el propio Principado de Asturias. Y ahí tenemos el ejemplo de Acabanada, pues con ese 1,2 millones de euros. Tenemos el ejemplo del monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, que el Principado ya ha desembolsado ya 1.400.000 euros, porque ha tenido que ir adquiriendo la propiedad, pues pagando por esa propiedad a los propietarios, a las personas. Ese monasterio servía como vivienda a unas cuantas familias. Bueno, pues para hacerse con la propiedad ha tenido que indemnizar a esas familias, y la indemnización en este momento es de 1,4 millones, es decir, una indemnización muy importante. Y luego tenemos también el caso del Palacio de Mon en San Martín de Oscos, donde el Principado, bueno, pues quitándoselo de la mano, si se me permite la expresión, a uno de los herederos, a uno de los copropietarios que tenía previsto pues hacer un complejo hostelero, rehabilitar el palacio, hacer un tema de hostelería o de hotelería. Bueno, el Principado se acogió al derecho de tanteo y retracto que tienen las administraciones sobre este tipo de patrimonio, y pagó por ello, pues creo recordar, estoy hablando de memoria, creo que 374.000 o 376.000 euros. Es decir, que estamos hablando de tres inversiones ejecutadas por el Principado de Asturias en esa comarca, la comarca más occidental de Asturias, en la que se han invertido 3 millones de euros, y 3 millones de euros que, si alguien no lo remedia, se van a tirar a la papelera, porque lo que está pasando con las edificaciones de Acabanada en Castropol, pues acabará pasando con el monasterio de Santa María, que ya tiene una parte que se ha venido abajo el tejado y amenaza ruina al conjunto. Hay una parte que está mejor, la parte de la iglesia, que se le cambió el tejado, creo recordar, en la época de Sergio Marqués, y la otra parte que está bastante bien de momento, pero ya hay una parte del monasterio que se ha quedado sin tejado. No hace tantos meses, yo creo recordar que por estas fechas, ha dado un año que yo visitaba el monasterio y lo denunciábamos ya, que si el Principado no ponía remedio a eso, que además era de su propiedad, y en este caso además un edificio que está declarado bien de interés cultural, que es la máxima figura de protección que establece la Ley de Patrimonio de Asturias, bueno, pues al final pasará lo que pasó con Acabanada, tanto con el monasterio como con el Palacio de Mau, y todo ello después de haber invertido 3 millones de euros, que bueno, que para eso mejor se hubiesen invertido en otra cosa, digo yo.